Práctica número 4. Sumador-restador. Materia: Sistemas electrónicos digitales. Pedro Boz Salazar Ledesma, 22-110-387, del grupo Quinto E. Objetivo: el alumno diseñará un circuito sumador-restador de 4 bits, es decir, un circuito que tenga una entrada de dos datos de 4 bits cada uno. Dato A, A3, A2, A1, A0 y dato B, B3, B2, B1, B0. Los datos de entrada deberán mostrarse en dos grupos de 4 LEDs, en binario y de complemento a 2 para que tengan los números negativos. Los datos además deberán visualizarse en un display de 7 segmentos. Descripción: los datos de entrada deberán mostrarse en dos grupos de 4 LEDs. En binario, si uno o los dos son negativos, deben mostrarse usando el formato de complemento a 2. Los datos también deberán visualizarse en dos displays de 7 segmentos. El primer display debe desplegar el signo menos para los números negativos y para permanecer apagado cuando el número sea positivo. El segundo display deberá mostrar los signos decimales de 0 a 8. El número mínimo a desplegar será el menos 8 y el máximo deberá ser 7 con los dos displays. Se requiere un decodificador binario de 4 bits cuyas salidas sean dos displays en los que se mostrarán los números del menos 8 al 7. Marco teórico. Medio sumador. Un medio sumador es un sumador capaz de sumar dos datos de un solo bit y producir un bit de carreo de salida. La manera en que se realiza la suma y produce el acarreo, el medio de sumador se desglosa en la siguiente tabla. El sumador completo. El medio sumador no puede ser interconectado con otros medios sumadores para formar un sumador más grande. Para ello es necesario diseñar un sumador que admita otra entrada aparte de los datos a sumar, es decir, un sumador de 3 datos de un bit. Es necesario denominarlo un sumador completo. Sumador de n bits. El sumador binario completo de n bits se basa en el sumador binario completo de un bit. La concatenación se realiza a través de los terminales de acarreo saliente, sin y de acarreo entrante. El bit menos significativo de los dos sumados A y B es A0 y B0 respectivamente, y a su vez el más significativo es A3 y B3. Restador de n bits usando el sumador. Es un circuito de toma de decisiones que resta dos números binarios de la otra. Por ejemplo, para encontrar la diferencia restante de entre los dos números. El restador completo, como en el anterior, este no puede utilizar más de un bit. De hecho, la única diferencia del circuito del sumador y el circuito del restador es simplemente un negado que está aquí en el esquemático. Tabla de verdad del sumador. Aquí podemos observar lo que es la tabla de verdad de lo que es el sumador. Como podrán ver, está la parte de la columna de la operación. La operación quiere decir si está restando o sumando. Si está en cero, está básicamente sumando, y si está en 1, está restando. Aquí tenemos la entrada de los datos A y B, y después tenemos el acarreo y la salida. Como podrán observar, aquí podemos ver lo que es las operaciones que se hicieron en base a lo que he investigado y aparte de lo que el profesor nos dijo. He sacado con esta tabla de verdad podemos sacar estas operaciones y con esto básicamente se programa el GAL. Ecuaciones lógicas del sumador. Aquí podemos entrar más a detalle acerca de las operaciones resultantes de poner ya los inputs de A y B completos. La tabla anterior solamente estaba para dos datos, pero esta funciona con los 8, incluso 9, considerando que también tenemos la operación. Y estos, ya acomodados aquí en el sumador desde la parte 2 a la 10, me dan justamente los datos que yo necesito. Y ya lo que es los carreos y las salidas, estas las puedo dirigir a mi decodificador. Tabla de verdad y ecuaciones lógicas del decodificador. Aquí básicamente podemos ver la tabla de verdad del decodificador, utilizando los conocimientos de las previas prácticas. Aquí podemos observar las operaciones que tengo. Como verán, la tabla de la S es mi tabla de la operación. Mientras tanto, de la A a la G son los dígitos del 7 segmentos. Y también aquí está, y el último está la tablita que me da el resultado de que se supone que es. Justamente, esto me permitió hacer los mapas de Carnot suficientes para poder hacer una decodificación correcta.
Hago hincapié en que también se hizo esto en la práctica 3. Justamente estamos viendo las tablas de verdad de Karnoff. Aquí podemos ver más a detalle cuál fue el proceso detrás de todo de la tabla de verdad en cuestión. Y esto justamente se utilizó para poder crear lo que voy a poner en la GAL. Y por último, podemos observar las operaciones en cuestión de mi decodificador. Podemos observar que son relativamente sencillas, especialmente lo que es el operador. Programación de GAL utilizando el lenguaje CUPL. Como podrán observar, aquí es mi programación del sumador. Podemos observar tanto las entradas como salidas y las respectivas ecuaciones que ya había mostrado anteriormente. De hecho, justamente está textual como está. Solo les saqué un screenshot del programa de WinCulp. Y con esto pueden programarlo ustedes para que vieran. Programa del decodificador. Aquí podemos observar más a detalle cómo fue mi arreglo de los pines. Mi pin A, B, C y D, respectivo al 2, 3, 4 y 5, y también las salidas que van respectivas al SA desde al SG y también el S del operador, que es el SS. Diagrama electrónico. Aquí podemos observar el diagrama que el profesor nos dio. Esencialmente es un arreglo de pull-up, el cual se conecta a una GAL y la GAL se conecta a la otra GAL. En este caso es el sumador y después el decodificador. Y del decodificador se conecta a los displays en cuestión. Pese a que el otro display tenga los de los 4 inputs, realmente solamente necesitamos uno. Y aparte, tenemos de agregado lo que es el switch del operador. En total serán el uso de 9 switches para poder controlar todo esto. Y también podemos incluso variar lo que es nuestro arreglo, ya sea de pull up o pull down. O incluso también tener el display en anodo común o de cátodo común. Realmente depende mucho de lo que realmente uno prefiera o de lo que ya tiene anteriormente. Porque con esto básicamente puedes reciclar parte de lo que es tu anterior circuito. Hola, mi nombre es Pedro Salazar. Estamos aquí presentando la comprobación de la práctica número 4. En esta ocasión, la operación, la operación que el profesor me pidió es 6 menos menos 4 y 6 más menos 4. Vamos a empezar poniendo lo que es el número 6 aquí y después vamos a poner el factor de menos 4 sin el operador. O sea que va a dar como resultado 2, ya que 6 menos 4 es 2. Ahora vamos a cambiar lo que es el operador a menos para que sea una suma. Debería dar 10, pero ya que el programa tiene un límite de menos 8 a 7, por su complemento 2 se va a ir a lo más cercano. Y listo. Aquí está la comprobación de la práctica número 4. Análisis de errores. En esta ocasión, tuve no un error, sino un accidente como tal. Básicamente, mientras estaba haciendo mi práctica, la GAL, la cual ya tenía sus añitos de uso, dejó de básicamente funcionar y se estaba despegando la parte de atrás. Lo que son los pines de manera individual se empezaron a salir y pese a mis mejores esfuerzos y a que ya había terminado el circuito en esa GAL, tuve que volverlo a hacer en otra y comprarla, como quiera. Eso sí cae en mi error por tener un equipo viejo. Conclusión. En esta práctica observamos el uso de los operadores de sumador y restador, lo cual va a tener distintas oportunidades de ser útil más adelante en lo que es en la carrera. Siempre es importante tener lo que es un concepto básico de lo que es un sumador y un restador, porque es básicamente esencial para muchas cosas. ¿Qué tantas monedas tiene este jueguito? ¿Qué tantas cosas, ítems que tengo para acá? Tal vez que tantos objetos han pasado por mi sensor, es fácilmente una muy buena aplicación la cual podemos utilizar más adelante. Y más que nada porque la lógica tras esto es relativamente complicada, pero ya cuando le, ya das un try, ya estás empezando todo esto, ya le puedes entender mejor. Bibliografía. Aquí podemos observar las fuentes consultadas para completar el marco teórico y ayudarme a desarrollar esa práctica. Muchas gracias por su atención y que tenga un excelente día.